Un saludo para todos y cada uno de nuestros hermanos que están en toda la diáspora y que nos van a ver seguramente a través de este enlace, de esta transmisión. Reciban todos de parte mía un fuerte abrazo a la distancia, deseando con todo el corazón que estén bien, que estén en shalom, en paz, y que puedan estar todos guardando lo hermoso que es la moedim de los panes y leudos. Hoy día hemos comenzado este hermoso tiempo junto con nuestro Abba, obviamente, y con nuestro Adón, en obediencia a los mandamientos de la Torah. Mandamientos que hemos ido corrigiendo y que vamos a seguir corrigiendo y rectificando más adelante para hacerlo cada vez mejor, ¿no? Esa es la idea en todo este hermoso proceso de conocer la Emet de Yahweh. Hoy día vamos a hincarle un poquito el diente a todo lo que es el sentido de Hadatzot o de panes sin levadura, para que ustedes ya más o menos entiendan de qué vamos a compartir en este hermoso Yom. Reciban de parte mía un fuerte abrazo, como les decía, y un saludo a todos los hermanos, a toda la diáspora, ¿no? A toda la cajal que está en la dispersión, que Yahweh los bendiga grandemente. Deseamos todo el bien de la paz sobre ustedes y la fuerza y el ánimo que todos necesitamos, ¿no? Para poder permanecer delante de Abinú, sabiendo de que los tiempos cada vez son más acotados y el retorno del Adón Yahshua es inminente. Así es que mucho ánimo para todos, que Yahweh los bendiga. Voy a dejar con ustedes unos momentos a mi esposa, quien también los va a saludar. Shabbat Shalom a todos y un feliz panes sin levadura para todos los que se están conectando, a los que se van a conectar en el transcurso del día de mañana. Deseamos que la Rajem de nuestro Abinú Yahweh sea sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, y que el amor de nuestro Adón Yahshua reine en sus hogares, en sus corazones, agradeciendo siempre la bondad de nuestro Abba Yahweh, su amor, su cuidado, su protección, su provisión, porque Él es bueno, porque Él es un Abba bueno, que tiene cuidado de sus hijos fieles. Y como decía mi esposo, preparándonos para esta semana de panes sin levadura, conocer un poco más acerca de esta modeín que Yahweh nos ordenó celebrar y que fielmente cumplimos el mandato porque somos hijos de Él, y también porque seguimos a nuestro Adón Yahshua, quien vino y cumplió a cabalidad todo lo que el Abba le ordenó, cumpliendo así todas estas fiestas, cumpliendo así todo el mandato que nuestro Abba Yahweh le ordenó a nuestro Adón Yahshua, y como fieles seguidores de Él también lo hacemos, y siempre procurando hacerlo de la mejor manera, con excelencia, con disposición, sacando todo lo que traíamos de atrás, porque esa es la idea. Este es un día para sacar toda la levadura que aún tenemos, que aún arrastramos, y que nuestro Abba ha ido limpiando nuestros labios, y estamos muy agradecidos de nuestro Abinú Yahweh, porque Él es un Elohe verdadero, es el único Elohe verdadero, y honramos su nombre, adoramos su nombre, y nos complace en servirle, en obedecerle, porque así sabemos también que su favor, su gracia está sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre todo lo que emprendamos y sobre todo lo que realicemos. Tenemos certeza de que Papá está en todo eso. Si confiamos en Él y si obedecemos, toda la promesa de Abinú Yahweh estará sobre ustedes, sobre sus familias. Les amo, les bendigo, deseo con todo mi corazón que estos días de fiesta, estos días de celebración, son la única celebración que el pueblo de Yahweh debe celebrar, lo que está escrito en su Torah, en su bendita palabra. Eso es lo que celebramos. Antes celebramos lo que el mundo celebraba, pero ahora que conocemos esta verdad, esta hermosa verdad,
celebramos lo que Él nos ordenó. Deseo con todo mi corazón que esta semana sea una semana maravillosa, que este Yom sea un Yom bendecido, y que el amor y la shalom de Avinu Yahweh reine en cada uno de ustedes, en sus hogares y en sus familias. Shabbat shalom a todos. Bueno, hoy compartiremos acerca de la levadura y a qué se refiere la Torá, ¿no? La fiesta de los panes sin leudos trae consigo una poderosa exhortación y que vamos a compartir con todos y cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, primero que nada, los panes sin leudos son figura del Adón, entiéndanlo así en primera instancia. Él es nuestro pan, así lo dice la Torá. Él llevó sobre sí los pecados de su pueblo y también del Olam, es decir, la levadura, ¿no?, que había en su pueblo y en el Olam para darnos salvación y vida eterna. Leamos qué dice la Torá. Hoy día vamos a leer bastantes pasukim para que ustedes estén atentos. Pasukim significa división o lo que también conocemos como textos, ¿no? Yohanan 6, del 56 al 58 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, así como me envió Yahweh, el Abba viviente, y yo vivo por el Abba, asimismo el que me acepta también vivirá por mí. Este es el verdadero pan que descendió del Shamaj, del cielo, no como el que comieron los padres y murieron, porque el que coma de este pan vivirá para siempre, hablando de sí mismo, ¿no? Yahshua advirtió que nos cuidáramos de la levadura. Esto simboliza el pecado que nos aparta de Yahweh, y la fiesta de los sin leudos es un recordatorio masivo para todo su pueblo y aún para todo el Olam. Entonces Yahshua, cuando en Yohanan habla de sí mismo, de que Él es el pan que descendió del cielo, es el pan puro y santo, sin levadura, que debemos comer. En otras palabras, es reconocerlo, aceptarlo en nuestra vida y seguirlo fielmente en relación a los mandamientos de Yahweh, y que por Él obviamente obtenemos la salvación de nuestras vidas, siendo Él, como se acaba de declarar en este texto, el pan que descendió del Shamar. Y hace una diferencia, no como el que comieron los padres, en este caso el Israel peregrino en Israel, sino Él mismo, ¿no?, como sacrificio por todos los pecados del Olam. Eso es maravilloso. Entonces nuestro pan siempre va a ser Yahshua HaMashiach, ¿vale? El origen de los panes sin leudos. Todos lo celebramos, todos lo guardamos y leemos la Torah, pero no enfatizamos en el origen y las razones por las cuales lo guardamos. Bueno, esto ocurre finalizando las 10 plagas que invadieron a Egipto por la terquedad del faraón, ¿se acuerda? De dejar libre a Israel. Y una vez liberado el pueblo de Yahweh, el Abba le ordena que por 7 días deberán comer panes sin levadura y que nada leudado se hallaría en sus casas. Entonces comienza finalizando esta plaga, y esta plaga termina con la muerte de los primogénitos, ¿recuerdas? Esto está en Shemot 12:15, dice: 7 días comerás panes sin leudos, en el mismo primer día eliminarán toda la levadura de sus casas, porque cualquiera que coma leudado desde el primer día hasta el 7º día, esta persona será cortada de Israel. Ahí está la ordenanza, ¿no?, producto de lo que aconteció al ser liberado el pueblo de Yahweh de Egipto. Ahora, ¿por qué comieron panes sin leudos? Si bien está la ordenanza, ¿por qué? La razón. La primera razón, pongan mucha atención, fue la premura con que salieron de Egipto, que no les dio tiempo para leudar las masas para el pan y tuvieron que comerlo sin levadura. En otras palabras, primero fue por una necesidad urgente. No había tiempo, ¿vale? Y esto duró 7 días, ¿no? Y sería recordatorio para ellos como el día de su liberación. Comemos panes sin levadura, producto de que en ese día el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud. Y sin levadura porque no hubo tiempo para leudar masas. ¿Ok? Shemot 12:39 o Éxodo. Y hornearon tortas sin leudas con la masa que habían sacado de Egipto, porque no se había leudado, pues los habían expulsado de Mizrahim, y no podían esperar, ni habían preparado provisión alguna para ellos. Es decir, no habían preparado nada, así que tomaron la masa que había, ¡pum!, y la prepararon tal cual. Shemot 12, del 14 al 15, dice así: este día será para ustedes un día de recordación.
la celebración como una kadosh, convocación para Yahweh a través de los siglos. Lo celebrarán como una institución para todos los tiempos. 7 días comerán panes sin leudos, en el mismo primer día eliminarán la levadura de sus casas, porque cualquiera que coma leudado desde el primer día, porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día, el séptimo día, será cortado de Israel. Devarim 16:3 dice: no debes comer con él nada leudado por 7 días. Después debes comer panes sin leudos, pan de aflicción, porque tú saliste a prisa de la tierra de Mizrahim, para que recuerden mientras vivas el día de tu salida de Israel. Todo esto acontece cuando Israel es liberado y hay una premura, hay una urgencia de salir de la tierra de esclavitud, y por ende obviamente llevan las masas sin leudar y asimismo comen los panes, ¿ok? Entonces se entiende de que la fiesta de los sin leudos o el comer panes sin levadura tiene como una conmemorativa, ¿no? Una conmemoración de que en ese día el pueblo de Israel, valga la redundancia, fue liberado de la esclavitud, y por ello comieron panes inleudos o panes ácimos, que también se llama, o hamatzot en hebreo, ¿vale? Esa fue la primera instancia de por qué se comen panes inleudos. La primera instancia entonces fue urgencia, premura, debía ser todo a prisa, porque serían liberados. Ahora, ¿por qué Hamatzot o la fiesta de los panes sin leudos tiene sentido de pureza? Debemos entender que cuando Israel fue liberado de Egipto y si éste hubiese esperado leudar los alimentos, lo más probable es que no hubiesen sido libres de Egipto, porque su huida fue muy aprisa y urgente. Fueron liberados de la esclavitud. Por esta razón, Yahweh les ordena guardar esta fiesta por 7 días después, y que asimismo saquen toda levadura que se encuentre en sus casas y en todo el pueblo, ¿no? Esto es señal de obediencia y a la vez señal de liberación de la esclavitud. Hoy no somos esclavos de ninguna nación, hoy somos esclavos de algo. ¿Y qué es ese algo? Que hemos visto dentro de todo este contexto, levadura. Somos esclavos del pecado, ¿vale? Y de nosotros mismos. Por lo tanto, la levadura se entiende como pecado que corrompe y leuda el corazón para perdición, al igual que la masa fermentada. La masa leudada es una masa alterada y corrompida por los hongos leudantes que tiene la levadura. Eso hace que se infle, ¿no? Obviamente esta fermentación no es nociva al cuerpo, por eso consumimos el pan, pero es el mejor ejemplo de cómo el pecado puede inflar, alterar el corazón de los hombres como si fuese levadura, ¿vale? Y los corrompe para perdición. Por esto Yahweh, mejor dicho Yahshua, dice en Yohanan que Él es el pan que descendió del Shamach, que Él es el pan que descendió del cielo, y quien coma de Él no tendrá hambre jamás. El pan sin levadura es un pan puro y santo, es el mismo Adón Yahshua en nuestra vida. Y cuando dice no tendrá hambre jamás, es decir, que no tendrá ninguna necesidad como la que tiene el Olam para seguir pecando, todo lo contrario. No vamos a tener nunca hambre jamás, pues este pan es Yahshua mismo, quien nos convierte de una vida perdida a la voluntad perfecta del abacados Yahweh, quien es eterno y vive para siempre, y nos espera esa eternidad también con Él, ¿vale? Cada vez que obedecemos, lo hacemos para cumplir con el deseo del Abba, de mantenernos puros. Eliminar la levadura, pongan atención, no nos hace santos. Eliminar la levadura no nos hace santos, sino eliminar el pecado que nos domina y aleja del Abba. Pero obedecemos literalmente, sacando toda la levadura de nuestra casa, para evidenciar que deseamos limpiarnos de todo pecado, ¿vale? No olvidemos que los mandamientos con exigencias prácticas son principios espirituales que debemos cumplir y que debemos vivir en nuestra vida, ¿ok? Cuidado con ser legalistas, cuidado en toda obediencia a los mandamientos. Siempre es muy recurrente que la mayoría de los creyentes, de los renacidos en Yahshua, sean exigentes y muy exigentes en la obediencia del mandamiento, cosa que es buena, pero cuidado con ser legalistas, ¿vale? Porque muchos eliminan toda la levadura de sus casas y se sienten obedientes al mandamiento y hasta se jactan.
No, nosotros no comemos nada leudado, pero absolutamente nada. Todo lo que comemos es kosher, en el sentido de la obediencia al mandamiento, ¿vale? Pero siguen envidiando, siguen celando, siguen pecando de orgullo y altivez, y otros incluso viviendo vidas adúlteras en sus corazones. Entonces, ¿qué mérito tiene eliminar todos los alimentos leudados si en el corazón aún persiste el pecado que los domina? ¿Ok? Entonces, cuidado, ¿vale? Porque no tendría ninguna razón entonces obedecer el mandamiento. Seamos diligentes como fue el pueblo de Yahweh al salir de Egipto. Sin duda, amén por eso. Seamos verdaderos y genuinos y sinceros a cumplir cada mandamiento del abacados. Lo hacemos por amor, lo hacemos por temor, lo hacemos en obediencia y comprendiendo el sentido práctico que tiene el eliminar la levadura de la casa. Es eliminar el pecado que nos domina, ¿vale? La levadura representa el pecado y limpiar la casa que representa nuestro corazón. Limpiar la casa representa nuestro propio corazón. Por eso, si somos diligentes, así como el pueblo, demostramos el deseo por ser limpios, ¿vale? Todos los que despertaron a primera hora, lo primero que hicieron fue sacar toda la levadura de sus casas y se demostraron así que desean ser limpios, ¿no?, para Yahweh y estar en shalom con Él. Vamos a leer lo que dice la Torah respecto de esto. Ibrim o Hebreos 3:5-6 dice: Moshe fue fiel como siervo de toda la Bayit, de toda la casa de Yahweh, para dar testimonio de lo que se diría después. En cambio, el Mashiach Yahshua es fiel como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros, si de veras retenemos la confianza y nos gloriamos en la esperanza. ¿Vale? La levadura significa el pecado, y el limpiar la casa significa nuestro corazón. Y así lo testifica Shaul en el libro de los Hebreos, al decir que el Adón es fiel sobre su casa, y la casa somos nosotros. Corintijim Aleph 3, del 16 al 17, dice: ¿No saben ustedes que son templo de Yahweh Elohe y que el Ruach de Elohe mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Elohe, Elohe lo destruirá a él, porque santo es el templo de Elohe, el cual son ustedes, es decir, nosotros. Cuando Shaul exhorta a los corintios, está exhortándolos producto del pecado que moraba en ellos, y era un pecado de inmoralidad constante de su pasada manera de vivir, ¿vale? Por eso dice: si destruyen el templo de Yahweh, si destruyen el templo, si destruyen sus corazones, si destruyen sus vidas, Yahweh mismo lo destruirá a ustedes, porque santo es su templo, santo es lo que Él creó, que es la vida de todo ser humano. Entonces, si lo corrompemos pecando, tristemente vamos a estar expuestos al gran juicio de Yahweh e iremos a perdición en vez de a vida eterna. Entonces, comprendiendo el enlace santo que existe entre cada moedim, porque todas están conectadas, por eso son proféticas, ¿vale? Nos purificamos de la levadura, ahora que es panes sin leudos. ¿Para qué? ¿Cuál es la fiesta que viene? La más cercana es Shavuot, o la fiesta de las semanas, que también se le llama Pentecostés, ¿no? Allí se derramó el Ruach de Yahweh, o el Ruach de Kadushá, ¿recuerdan? Cada Moedim nos recuerda un suceso, una verdad espiritual, y nos revela proféticamente lo que vendrá, y que viviremos en el reino del abacados Yahweh. Todo es profético, todo esto tiene un sentido y tiene una razón, ¿vale? Pesaj, a salir de la esclavitud, el cordero que es Yahshua mismo, que es sacrificado por todos nosotros, y luego viene este proceso de limpieza. ¿Para qué? Porque Shavuot revela o nos exhorta lo que aconteció con los Talmidim y todos los que seguían a Yahshua y que recibieron el Ruach HaKodesh, que fue derramado después que Yahshua asciende. Te das cuenta que seguimos un proceso de todos los eventos pasados y que vivimos en tiempo presente ahora en Ruach, y que también se vivirá proféticamente en el reino milenial. Es decir, todo este proceso es para luego llegar a Shavuot. Eso es asombroso. Es asombroso cómo todas las cosas están perfectamente sincronizadas en el abacados, y todas las fiestas de Yahweh así están, ¿vale? Ok, ahora vamos a entender el significado de la levadura en sí. Ok, comprendimos el origen, comprendimos el sentido de pureza. Ahora vamos a entender el significado de la levadura expresado por el mismo Adón Yahshua, para que lo entendamos, porque aún los talmidim de Yahshua o los discípulos no entendían cuando el Adón Yahshua les habló de la levadura,
qué se refiere? ¿Al pan, al lejem? Y Yahshua incluso los amonestó. ¿Cómo no entienden de qué les estoy hablando? Bueno, para comprender qué significa la levadura en términos espirituales, debemos poner atención a las veces en que se usó como ejemplo de pecado y de contaminación. Y la Torá lo menciona varias veces en diferentes personas y situaciones. Así es que vamos a ver varios ejemplos significativos desde la Brit Hadashah y así vamos a entender claramente a qué se refiere esta levadura, que ya entendemos que es pecado, pero ¿en qué sentido? ¿En qué forma? ¿No? Pongan mucha atención. La levadura de los fariseos. Esto fue lo que Yahshua les advirtió a todos sus talmidim. Cuídense de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos. Bueno, el sistema religioso imperante está corrupto actualmente, contaminado y lleno de levadura que manifiesta la hipocresía de millones de personas que creen temer y adorar a Yahweh. Sin embargo, solo están llenos de ritos y tradiciones de hombres y no temen ni obedecen la Torah del Abba, ¿vale? Esta misma levadura dominaba a los fariseos en los tiempos de Yahshua cuando estuvo acá en la tierra y que advirtió a sus talmidim: cuídense de la levadura de los fariseos, ¿vale? Y todos ya sabemos y ya tenemos una conciencia de que los fariseos tenían una vida llena de ritos y llena de mandamientos y de cargas que hacían que su pueblo obedeciera y ellos no obedecían nada. Ellos no cumplían en absoluto con estas ordenanzas, pues eran de hombres, obviamente, y primaban más que la misma Torah, y que los hacía ver gente de doble ánimo, gente hipócrita, ¿vale? Y que Yahshua notó, evidentemente. Vamos a leer Silvano 12.1 o mal llamado Lucas. Dice: mientras tanto, miles y miles de personas se habían reunido en tal conglomeración que se atropellaban unos a otros. Yahshua comenzó a decir primeramente a sus talmidim: cuídense de la levadura de los proshim, que es la hipocresía, ¿vale? El pecado de hipocresía leudante en el corazón de los fariseos. O sea, abiertamente Yahshua le dice a sus talmidim: cuídense de la hipocresía que invade a los fariseos. Cuídense para que esto tampoco los afecte, producto de mi verdad. La verdad que yo les estoy entregando, que no se leude, producto del pecado y de la hipocresía que abundaba en los fariseos. Matías 23 del 2 al 3 dice: sobre la Kesai o autoridad de Moshe se sientan los fariseos y los saduceos. Por lo tanto, todo lo que Moshe diga que guarden se debe guardar, ¿vale? Él está validando todo lo que Yahweh le entregó a Moshe como instrucción. Pero no hagan según lo que ellos hacen, refiriéndose a los fariseos y saduceos, porque ellos no hacen lo que dicen. Eso dice el texto. Los fariseos eran inconsecuentes a la obediencia, mentían al pueblo y a Yahweh mismo al no obedecer la Torá y de imponer cargas que ni siquiera ellos cumplían, ¿vale? Es de verdad terrible cómo el movimiento fariseo se movió en su tiempo. Mardokai 7 del 8 al 9 dice: pues dejan de lado los misbot de Yahweh, los mandamientos, guardando tradiciones de hombres. Continuó diciendo: por completo rechazan ustedes los mandamientos de Yahweh para poder guardar esta tradición, ¿vale? Esta amonestación de Yahshua a los fariseos es porque ellos imponían, en primer lugar, los mandamientos que ellos consideraban que eran correctos, en vez de la obediencia limpia, libre y pura a la Torah del abacados Yahweh, sin añadiduras y sin mutilaciones propias, ¿no?, de lo que el hombre por lo general hace para acomodar su propia verdad, sino que las imponían sus tradiciones en vez de la Torah del abacados. Entonces, al hacer esto, rechazaban la voluntad del Abba y hacían valer ritos y tradiciones. Entonces, no vivimos de ritos, no vivimos de tradiciones, no vivimos de creencias místicas, ni de ninguna celebración pagana. Vivimos en obediencia a todos los misbot del abacados Yahweh. Obedecemos sus mandamientos. A eso se refiere toda esta levadura que tenían los fariseos y que la hacían valer más que la Torah misma, y de lo cual Yahshua advierte a sus talmidim para que se cuiden de ella, no caigan en sus lazos, no se dejen seducir por ella, y menos imiten los comportamientos de los fariseos, todo lo contrario.
Otra levadura que menciona la Torá es la levadura de Herodes. Yahshua también advierte, cuídense de la levadura de los fariseos y también de la levadura de Herodes. Para hacer un poco el contexto, Herodes fue líder en Jerusalén y su sector religioso era de los saduceos, que eran los aristocráticos religiosos que dominaban en Israel. Y en su afán de poder deseaba estar bien con los judíos, pero también con los romanos. Por ello su pecado de ambigüedad e hipocresía, su sincretismo, pues que mezclaba, ¿no?, las religiones del cristianismo en ese tiempo emergente y el judaísmo en sí, pero también manifestaba un pecado de ambigüedad e hipocresía, producto de que no obedecía a los mandamientos del Abacados. Quería estar bien con los romanos, pero también con Yahweh en sus mandamientos que obedecía a medias. ¿Por qué? Porque Yohanan el inmersor lo amonestó por casarse con su cuñada, y Herodes lo apresó por ello. Al hacer esto fue en contra de la Torá. ¿Por qué? Porque Yohanan era profeta de Yahweh. ¿Se acuerdan? Aún Yahshua dijo, el último profeta es Yohanan. Los pecados de Herodes fueron usados como símbolo de levadura, de la cual los talmidim de Yahshua debían cuidarse, es decir, de la hipocresía, mezclar la Torá con paganos, rechazar la Torá y la voluntad de Yahweh, no ser altivos, orgullosos e inmorales y asesinos, como lo fue Herodes, pues terminó asesinando a Yohanan por decapitación. ¿Vale? Entonces Yahshua, cuando exhortó a sus talmidim, estos no entendían a qué se refería, y Yahshua tuvo que explicarles que era el pecado, ¿no?, que dominaba a Herodes y que también dominaba a los fariseos. Mardokai 8:15, vamos a leer. Y él les mandó diciendo, observen, cuídense del hamers, de la levadura de los fariseos y de Herodes. Allá hace un hincapié, y de Herodes. Los fariseos, que era la secta que en ese tiempo estaba liderando el sacerdocio, y Herodes, que era el que gobernaba todo Jerusalén. En Silas 3, del 19 al 20, leemos, pero el tetrarca Herodes, cuando recibió una reprensión de Yohanan con relación a Herodías, la mujer de su hermano, y a todas sus maldades que Herodes había hecho, añadió a todo esto también cárcel para Yohanan, y que termina finalmente con la muerte del profeta. Este Herodes sin duda manifestó una conducta totalmente reprochable delante de Yahweh por su forma, ¿no?, de comportarse ante el dominio romano, ante los mandamientos de Yahweh y en su vida personal. Todo fue evidente, no solo a la vida del profeta Yohanan, el inmersor, sino a la vista de todo el pueblo. Y el pecado fue totalmente evidente, y de lo cual Yahshua obviamente advirtió a todos sus talmidim de que se cuidaran de esa levadura. ¿Qué es lo que vemos en relación a la levadura y el pecado? En que todo es aquello que contamina el corazón y que desvirtúa y totalmente desvía la correcta voluntad de Yahweh en el corazón de todos sus hijos. Por lo tanto, así como los talmidim debían cuidarse de esta levadura, tú y yo debemos cuidarnos de esta levadura actualmente, de acuerdo al contexto que estamos viviendo y de todo lo que domina al olam en su perdición, y es pecado en todos los aspectos que se puedan vivir, ¿vale? Otra levadura que Yahshua advierte a sus talmidim es la levadura de los saduceos. Los saduceos eran un linaje aristocrático y dominante en Israel, al igual que los fariseos. Ellos lideraban el Sanedrín y la toma de decisiones tocantes al templo, y decidían sobre la vida judía, es decir, ellos podían incluso hacer leyes. Ellos impusieron su voluntad por sobre la de Yahweh en asuntos de sacerdocio, demostrando así su pecado al imponerse ellos como dueños de la emet, dueños de la verdad, y manipularla a su antojo, evidenciando errores trágicos en el conocimiento y en la enseñanza de la Torá. Así es, era gente eminente, era gente importante, la mayoría de ellos era rico, y caminaban en medio del pueblo como grandes personalidades y gente muy reconocida en el sentido religioso yahudí. Pero adolecían de conocimiento correcto de las escrituras, ¿vale? Por ejemplo, no creían en el Ruach de Kadushá, no creían en la resurrección de los muertos, y exigían señales, incluso tentando al Adón Yahshua para que
diera señales de que efectivamente era el Hijo de Yahweh y que era el Mashiach enviado. En fin, el Adón advierte a sus talmidim de que tengan cuidado con la levadura de los saduceos. ¿Vale? Vamos a ver lo que dice aquí el contexto. Matillah 16, del 5 al 12, dice así. Esto es un poquito extenso. Cuando sus discípulos llegaron al otro lado, se habían olvidado de llevar pan. Habló Yahshua diciendo: observen, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Aquí te das cuenta cómo Yahshua utiliza la metáfora, la alegoría, la ilustración para poder enseñarle a sus discípulos. Pero a veces, tú sabes, la distracción nos hace difícil entender y comprender a primera vista lo que se nos está diciendo. Y era lo que le pasaba a los talmidim. Ellos decían: ¿será porque no trajimos pan? Y les habló Yahshua diciendo: ¿por qué discuten entre ustedes, oh hombres de poca fe, que no han traído pan? ¿No entendéis aún, ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres, más mujeres y niños, y cuántas cestas recogieron? Ni de los 7 panes entre 4,000 más mujeres y niños, y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo no entendéis que no fue por el pan que les dije que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes. Entendieron que se estaba refiriendo a la enseñanza y al comportamiento que tenían los fariseos y los saduceos, ¿vale? Recién entendieron: te está refiriendo a lo que ellos enseñan, sus doctrinas y sus enseñanzas cerradas. Matillah, Mateo del 16, del 1 al 4, dice: llegaron también los fariseos y los saduceos para probarlo, y le pidieron que les mostrara una señal, una ot del Shamar. Y habló Yahshua: una perversa y adúltera generación demanda una señal, pero esta señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. En otras palabras, les dijo: ustedes exigen señales, pero ninguna de estas señales a ustedes les será dada. Si no, recuerden lo que pasó con Jonás, que estuvo dentro de un 3 días y 3 noches y después fue liberado, ¿vale? Bueno, proféticamente anunciándoles que él moriría y estaría muerto 3 días y 3 noches y resucitaría. Mardokai 12:24 dice: Yahshua les respondió diciendo: ustedes no hierran por esto, cometen serios errores porque desconocen las sagradas escrituras y el poder de Yahweh. Esto se lo dijo a Yahshua a los saduceos, que en ese momento le exigían señales. Abiertamente les expuso su ignorancia de las escrituras y su ignorancia acerca del poder de Yahweh. Entonces, ¿cuál era el gran pecado de los saduceos? La levadura que los dominaba. Sin duda, al igual que los fariseos, el pecado de la hipocresía, de la ambigüedad, pero también el mal manejo de las escrituras, la ignorancia acerca de lo que la Torah dice de verdad acerca de Yahweh, de sus mandamientos y de lo que verdaderamente se debe obedecer. Cuídense de ignorar las escrituras, cuídense de malinterpretarla, cuídense de no manejarla correctamente, ¿vale? Pues ellos serían enviados también a compartirla a todo Israel y posteriormente a todo el Olam. ¿Te das cuenta cómo la levadura tipifica varios pecados? También, si nos adentramos en la Brit Hadashah, nos vamos a encontrar que existe más levadura tipificada de pecado, y es lo que ocurre con los Gálatas, ¿vale? En el libro de Galateyim. Bueno, esta quejilá, la quejilá de los Gálatas, comenzó a fluir de modo muy honesto y sincero al recibir la besorat que los talmidim llevaban. Pero cuando llegaron los judaizantes y se mezclaron con los Gálatas, brotaron conflictos doctrinales y diferencias entre ellos. Los Yahudí decían que para ser salvos se debía obedecer las leyes judías. Estas leyes eran legalistas, basadas en el rabinismo en vez de la correcta Torah, ¿no? Aunque mencionaban a Abraham y a Moshe, su pecado legalista era evidente. Aún la salvación debía ser por obras y cosas así. Entonces Shaul exhorta de que para ser salvo no es necesario pertenecer ni a un linaje, no es necesario actualmente pertenecer a un pueblo o a un grupo en particular, y menos ser salvos por obras legalistas o por obras de la ley, como se llamaba antes, ¿no? Solo es necesario nuestro Mashiach Yahshua. Él es el único que puede redimir
a su pueblo y al olam de sus pecados mediante su sacrificio en el madero y en el derramamiento de su sangre. ¿Vale? Eso es lo que les enseñó Shaul a todos los gálatas y que frenó de alguna u otra forma la avalancha yahudí o judaizante que intentaba imponer nuevamente los antiguos ritos como la circuncisión, la Brit Milá, para ser salvo y así pertenecer al pueblo de Yahweh. Eso Yahshua sin duda lo hizo cesar. Eso literalmente lo abolió en su sacrificio al morir en el madero. Vamos a ver lo que dice Galatías 7-5, del 7 al 9. Ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Tal persuasión no proviene de aquel que los llama. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Aquí los está amonestando Shaul de que ustedes están creyendo en algo que Yahshua abolió. Están haciendo que esta levadura leude toda la masa. Toda esta hermosa verdad que han recibido la están contaminando con cosas que son del pasado y que ya no tienen efecto, pues el Mashiach renovó y restauró el pacto entre nosotros. Galatayim 3 del 27 al 29 dice: porque todos los que se sumergieron en el Mashiach se han revestido del Mashiach. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, siempre y cuando todos ustedes sean uno en el Mashiach Yahshua. ¡Wow! Ya que son del Mashiach, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Recuerda que cuando estamos en el Mashiach, aunque seamos extranjeros, seamos gentiles, lejos del pueblo de Yahweh, por el Mashiach somos injertados en el Yisrael, que Yahshua rescata a través de su muerte en el madero. Eso es maravilloso. Galatayim 2.16 dice: pero sabiendo que a ningún hombre se le declara justo por obras legales, sino por medio de la emuná en Yahshua, hemos creído nosotros también en el Mashiach Yahshua para que seamos declarados justos por la emuná en el Mashiach y no por obras legales, porque por obras legales a nadie se le declara justo. La salvación es por fe y no por obras, para que nadie se jacte de qué hizo o no hizo, sino de que creyó en el Mashiach Yahshua. ¿Vale? Nuestra obediencia está supeditada a seguir al Mashiach y no simplemente a ser bueno, en otras palabras. Porque hay mucha gente que se jacta de que son buenas personas, de que no dañan a nadie, pero rechazan tajantemente la obra del Mashiach. Y al hacerlo, invalidan todo lo bueno que pueden ser. Porque la salvación es por emuná, por gracia en el Adón. Galatayim 1.10 o Gálatas 1.10. ¿Busco ahora convencer a los hombres o a Yahweh Elohia? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo del Mashiach. Bueno, aquí se está refiriendo a ser salvo por obras, agradando a los hombres en vez de obedecer a Yahweh y a sus mandamientos, y agradar así a Yahweh, ¿no? Pongan atención, porque esta levadura de los Gálatas, que sufrían los Gálatas, producto de los judaizantes, es astuta. Así es, pues su ambigüedad es peligrosa. Puede verse como sabiduría cuando solamente es ignorancia, ¿ok? Puede verse como obediencia cuando solamente es legalismo, y que termina siendo tibieza y ambigüedad frente al pecado. Y no se van a dar cuenta en absoluto de que están pecando, pues consideran que simplemente siendo buenos se puede ser salvo, ¿vale? Cuidado con la levadura de los Gálatas. Existe otra levadura que tipifica la Torah y que es la de los corintios o corintiyim, ¿no? La gente de Corintios también comenzó muy bien en el conocimiento del Mashiach, pero al paso del tiempo se vieron afectados por su pasada forma de vivir. Así es, volvieron a pecar gravemente delante de Yahweh, pero seguían siendo creyentes. ¿Te das cuenta? Esto es quizás la levadura más mortal, pues si hemos sido redimidos y lavados del pecado para una vida santa, no podemos convivir con el pecado como si fuera algo normal. Recibir al Mashiach y seguir pecando es menospreciar la salvación y menospreciar igualmente al Mashiach. A quien así hace solo asume juicio y perdición, tristemente. En este grave caso, en donde aparecen los corintios, solo quedan dos caminos: es hacer teshuvá realmente o simplemente
estar expuesto al gran juicio de Yahweh para perdición en el día mismo en que ocurren estas cosas. La levadura de los corintios era creer ser salvos a pesar de su pecado. Creer que obedecer todos los mandamientos de Yahweh no es necesario y ser tolerantes con el pecado sea cual sea. Los corintios, pongan atención, habían normalizado un caso de fornicación e incesto y hasta se jactaban de aquello. Así es, vamos a leer lo que dice la Torah para que comprendan por qué la amonestación del Sheliach Shaul. Corintillín Aleph, 1 Corintios 5:7. Límpiense de la vieja levadura, para que sea una nueva masa sin levadura, como lo son, porque el Mashiach, nuestro Cordero Pascual, ya lo sacrificaron. Es decir, Yahshua ya murió en Pesaj. Fue el Pesaj perfecto, ¿vale? Por lo tanto, ya no es necesario que sigan viviendo atados al pasado. Límpiense de la vieja levadura. 1 Corintios 5:1. Ciertamente se comenta que hay entre ustedes fornicación, y una fornicación tal como ni aún entre los geyims de los goyim se tolera, es decir, ni esto se tolera en los paganos y mundanos, tanto que hay entre ustedes uno que tiene la esposa de su padre, ¿vale? Había un pecado de incesto y de fornicación. En otras palabras, había por allí una persona que estaba conviviendo con su madrastra, ¿no? Corintillín Aleph 5 del 5 al 8 dice: entreguen a ese, vamos a poner un poquito más acá, aquí hay una exhortación del Sheliach Shaul, entreguen a ese a Hasatán para que reciba un castigo en su carne, a fin de que su ruach se salve en el día del maestro Yahshua. La jactancia de ustedes no es buena, es decir, aún se jactaban de esto, de alguna u otra forma habían normalizado esta situación. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como lo son, porque el Mashiach, nuestro Cordero, ya fue sacrificado. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan inleudo, de sinceridad y de verdad. ¿Te das cuenta cómo exhorta el apóstol Shaul? Sin duda era un hombre docto 100% en la Torah. En el libro de Hebreos capítulo 10 del verso 26 al 27 leemos: porque si continuamos practicando el pecado voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de destruir a los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Los que rechazan la Torah y los que niegan al Mashiach y a Yahweh mismo en sus vidas y en sus actos, aún sintiéndose creyentes. Eso es terrible. Hebreos 10, 28 al 29 dice: según la instrucción, cualquiera que desecha la Torá de Moshe muere sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Está refiriéndose a cómo se establecía la ley en los tiempos de Moshe. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merece el que haya pisoteado al Hijo de Yahweh y haya considerado por poca importancia la sangre del pacto derramada por él, por la cual quedó santificado, y haya insultado al Ruach de Yahweh? ¡Wow! Es decir, el pecar, una vez que hemos recibido a Yahweh, y normalizar esta situación, sin duda nos hace adversarios o enemigos de Yahweh, porque aún sintiéndose creyente una persona y seguir pecando de esta forma es aborrecible delante de Yahweh. Ha menospreciado a Yahweh, ha menospreciado su Torah, ha menospreciado a su Hijo, que ha derramado esta sangre maravillosa, la ha pisoteado con sus pecados, y aún ha menospreciado el Ruach de Kadushá, que ha sido enviado por causa del Adón mismo. Entonces, no es algo simple, no es algo fácil, ¿vale? El pueblo de los corintios manifestaban esta carnalidad. Carnal es alguien que conoce la Torah, conoce la Emet de Yahweh y no la vive, sigue en pecado, pero aún sigue creyéndose salvo. Eso es un error y es un grave pecado delante del Abacados, ¿no? Como ven, existen 5 expresiones de la levadura como pecado que puede corromper y alejar al hombre del Abba para perdición. Resumiendo, podemos decir que levadura es todo pecado en la manifestación que sea. Puede ser todo argumento, puede ser toda creencia, puede ser toda ideología, costumbre, conducta o comportamiento pecaminoso, directo, abierto, manifiesto, o bien en el corazón, de modo interno, nadie se da cuenta. Puede ser toda filosofía
y todo tipo de rito, tradición y mandamiento humano que transgreda, corrompa o distorsione la perfecta voluntad del Abacadosh Yahweh, para no hacer su voluntad perfecta como debiera ser. El pueblo de Yahweh salió de Egipto, ¿sí?, para vivir una vida sin levadura, sin pecado. Yahweh los envía libres para ser santos, y esa misma liberación es la que debemos vivir todos nosotros, ¿ok? El día de hoy, ser libres por el Mashiach para una vida sin levadura, ¿ok? Todos somos llamados a ser santos. ¿Y quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Porque hemos explicado en varias oportunidades qué significa ser santo, ser kadosh, o quiénes son los kadoshim, ¿vale? Y hemos hablado y hemos visto diversas situaciones que pueden ser pecaminosas, pero no hacen de esa persona 100% un pecador, porque tiene que ver con sus debilidades, tiene que ver con su temperamento y con cosas inusuales que de pronto ocurren y hacen emerger quizás estas debilidades. A diferencia de aquellos que pecan voluntariamente y que no tienen ningún ápice de arrepentimiento en su forma, pero siguen considerándose santos. Y no es así. ¿Quiénes son los santos? De verdad, lo dice así la Torah en el libro de Itgarut, en el capítulo 14, verso 12. Aquí está la perseverancia de los Yisraelim Kadoshim, de los santos israelitas. Aquí están los que guardan los mandamientos de Yahweh y retienen la emuná en el Mashiach Yahshua. Entonces, ¿quiénes son los santos? Los que viven sin levadura, los que guardan los mandamientos del Padre y que obedecen, obviamente, a toda la voluntad del Abacadosh, y que permanecemos en la correcta emuná en el Adón Yahshua HaMashiach. ¿Cuál es esta fe? Esta fe en el Adón es la que nos mueve a seguir al Abacadosh y obedecer sus mandamientos. Es una cosa recíproca, ¿vale? No son dos cosas distintas, todo lo contrario, ¿no? El Adón, por su gracia, nos permite la obediencia a todos los mandamientos de Yahweh y por él ser salvos finalmente. Entonces, seamos bendecidos en estos bellos días que vienen, que son 7, en donde nos vamos a abstener de comer leudado para reconocer así que queremos vivir una vida libre de pecado, que nada leude nuestro corazón, que nada leude nuestra mente, que nada leude a todo nuestro ser, para que podamos estar delante del Abacadosh limpios y puros como Él así lo desea. Este es un poco el sentir que tiene Hamatzot. Este es el sentir que tiene el no comer nada leudado estos días. Así es que cumplamos todos con obediencia el mandamiento del Abacadosh, regocijémonos en su verdad y experimentemos la pureza. ¿Hay cosas que son difíciles? Sí. ¿Hay gente que es débil? Sí. Pero nada es imposible para el Abacadosh en la presencia de su maravilloso Hijo Kadosh, Yahshua, quien nos permite a través de su gracia ser fortalecidos y animados para una vida santa. ¿Vale? Espero que este breve estudio haya sido de bendición y si han habido dudas, que hayan sido respondidas. Esperamos de verdad y de todo corazón que los días que siguen sean de verdad días 100% bendecidos por el Padre en cada Bayit israelita, en toda la diáspora. Que el Abba los bendiga, que la gracia del Adón permanezca en cada uno de ustedes y Hasher Shabbaton y Hasher Hag Hamatzot. Feliz panes y levaduras para todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en otra oportunidad, si así el Abacadosh lo permite. Shalom Aleichem.